Muy buenos días, muchas gracias por asistir a esta primera sesión. El desarrollo de la temática tiene algo diacrónico. Se empieza con las primeras manifestaciones. Y una de las dificultades con el tema de los diálogos coloniales de la serie, mejor dicho, el problema que se aborda es cómo trabajar con la abundante documentación que exista creado en la intersección entre comunidades indígenas y españoles aquí en la Nueva España, y cómo trabajar esos textos conectados con las comunidades indígenas, reconocer sus problemáticas y convertirlas en fuentes para el estudio de la historia de esas comunidades y de los procesos que influyeron sobre esas comunidades a lo largo de la colonia. Necesito empezar con el tema de que cuando los españoles llegan a la Nueva España, encuentran un área cultural que posteriormente los antropólogos van a llamar Mesoamérica, que es el único área en las Américas donde existe la escritura. Y la existencia de la escritura, obviamente para los que tengamos como profesión la historia, la existencia de la escritura es una bendición porque pues, es justamente el pan de nuestro día, de cada día para los historiadores. Entonces Mesoamérica ya les llama la atención a los españoles inmediatamente cuando llegan a las Islas Mayas, a Cozumel, etc. Ya notan la existencia de escritura, y desde Europa incluso también en este momento de la llegada de los europeos es reconocido como algo excepcional, de que aquí hay una cultura que tiene montones de libros en sus palacios y en sus templos. Hoy en día esos libros que se encuentran, pues sabemos que vienen de una larguísima tradición de desarrollo de la escritura en Mesoamérica, que pasa por varias etapas y que crea también diferentes tipos de escritura, escrituras según la definición clásica del término, como la escritura maya, por ejemplo, o escrituras más problemáticas en su definición, como lo que encontramos en los códices de la Mixteca aquí en Oaxaca. Pero todos esos sistemas gráficos derivan de la misma raíz. Cuando a mí me preguntan de tocar el tema de los mapas y lienzos indígenas, entonces inmediatamente surge el problema qué son esos mapas y lienzos indígenas, pero también cómo trabajar con ellos, qué es lo que realmente representan, aparte de verlos como formas primitivas de cartografía moderna, digamos, conllevan toda una problemática bastante complicada en su interpretación. Entonces, para empezar, una transparencia que algunos de ustedes ya han visto seguramente, insistiendo en esa situación única, o casi única, excepcional, de que estamos aquí en Oaxaca en una de las tres cunas de las escrituras en el mundo, de las tradiciones autónomas. En Mesopotamia primero pues, la escritura, luego 1250 a.C. en la China y luego 500 a.C. aquí, donde estamos nosotros sentados en ese momento. Y eso conlleva, durante la época de Montalbán, para no usar demasiado términos técnicos, como la época clásica, en el desarrollo de escritura en piedra, que es la que sobrevive. El problema es que no sabemos cómo eran los libros de Montalbán, porque ninguno sobrevive. Solamente tenemos las inscripciones grandes. Entonces imagínense si tenemos que reconstruir la historia de México en base a las inscripciones monumentales que pone el Estado mexicano aquí y allá, pues ¿qué vamos a entender de México? Pues si nada más las inscripciones
en las estatuas de Juárez y en otros grandes héroes nacionales, si esas son las descripciones que nos quedan, es muy difícil usar ese material para estudiar la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos escritura, pero solamente la que sobrevive porque fue ejecutado en piedra, y eso además es parte de un programa de autopromoción, digamos, de la élite de Montalbán. Entonces, obviamente, es muy fragmentario y sesgado para poder estudiar. Y además, el principal problema es que ni siquiera está descifrado en su mayoría, pues, ¿no? No hay suficiente corpus, lo calendárico está más o menos descifrado, pero un texto como eso que está ahí largo, ahorita sí voy a necesitar el apuntador que no tengo, pero bueno, ese texto aquí no lo podemos leer, aparte de los grifos calendáricos. Pero ya siglos después, todo, bueno, el desarrollo de la escritura, cuando llegan los españoles ya había llegado a esto, y de eso sí sobreviven varios libros, hechos alrededor de 1500. Ese es el Códice Nuttall, libros plegables en piel de venado, muy sofisticadas. O sea, no tenemos idea cómo eran esos libros en tiempos de Montalbán, hay que decirlo, ¿no? Siempre vemos de los mixtecos de los últimos años del posclásico, pero si vamos por los frescos, por ejemplo, en las tumbas de Montalbán, o de Suchiquitongo o de otros lados, muy probablemente los códices de Montalbán de la época clásica eran igual de coloridos, ¿no? Pero bueno, en la época de la llegada de los españoles, la Mixteca es la región de la producción literaria. Ahí se produce un montón de documentos. Además, el arte de escribir en esa escritura pictográfica es muy elevado en la Mixteca y es, lo siento para los de la Ciudad de México, es obviamente el centro de Mesoamérica para la producción de documentos escritos en cuanto a su complejidad y profundidad histórica. Pero igual, siguen centrados en la historia de los palacios, en la élite, tratando de, por un lado, explicar el origen especial de esa élite, que se siente separada de la población común, tiene un origen especial que lo separa de origen de los demás pobladores de la Mixteca. Y luego todo el entramado de relaciones matrimoniales que esa élite va estableciendo entre sí, que es lo que en la mayoría de las páginas de sus códices representan, toda la estructura genealógica, la gran red de relaciones matrimoniales que mantienen y que definen la ubicación de los palacios de la élite en ese paisaje de la Mixteca. Cada palacio se mide en cuanto a su importancia, su prestigio, etc., en cuanto al lugar que ocupa en esa gran red de relaciones de parentesco, pues, ¿no? Por separado son los libros que estaban en los templos, de eso seguramente va a hablar Michel Audeich en otra sección, cuando se habla de los documentos mánticos, los documentos que se usaron para la adivinación, del cual también sobreviven varios, y también una tradición que sobrevive hasta la fecha en el estado de Oaxaca en algunas comunidades. Pero pues esos libros históricos de los palacios, como ese por ejemplo, que es un fragmento del Códice Bodley, pues representan entonces esos biografías, los orígenes, las biografías de los grandes héroes y esquemas genealógicos. Aquí por ejemplo de la biografía de Ocho Venado, el famoso guerrero Ocho Venado, su supuesta llegada a la costa, aquí y luego aquí el más grande, donde se ve el personaje de Ocho Venado repetido varias veces, en diferentes acciones, que se piensa que es su llegada a la costa, aunque pues, hay ciertas razones para dudar eso. La temática que está en esos libros de origen prehispánico son, por ejemplo, como dije, el origen especial de la élite, se nace de los árboles, de ríos, de rocas, de lugares sagrados en el paisaje, que son
posteriormente conocidos como los lugares de origen de los linajes. En el área Nahua, donde la idea del linaje gobernante no está tan desarrollado, ellos al mesoamericanizarse adoptan cada vez más esa idea del linaje gobernante, pero es muy obvio que los nahuas que llegan en el posclásico temprano no tienen esos linajes gobernantes como lo tienen los mixtecos, y entonces tienen esos símbolos más de toda la comunidad que nace de Chico Mosto, ¿no? La cueva ahí. Pero la idea de que tiene su origen en esos puntos en el paisaje es claro en todas las tradiciones, de la élite o no. En ese paisaje, donde nacen esos primeros ancestros, luego se desarrollan los rituales fundacionales que dan inicio a la vida política dentro de ese paisaje. En ese caso, por ejemplo, vemos, sí, ahorita sí me gustaría tener mi apuntador, pero no sé por qué en la biblioteca no tenemos eso. Pues el mouse. Voy a investigar. Sí. Gracias. En ese caso, por ejemplo, aquí, si no me equivoco, sí. Aquí, por ejemplo, es la ceremonia del fuego nuevo, uno de los cruciales elementos de la fundación o de la inauguración del paisaje, pues, hasta la fecha en pequeña escala sigue existiendo. Si entre los mazatecos tradicionalmente se construía una nueva casa, pues la primera cosa que se hacía era encender el fuego en el fogón de manera ritual para dar inicio a lo que es la vida de la casa. Eso es muy sensible. Sí, ok, bueno. Y ese origen del fuego nuevo, pues lo vemos aquí también en el lienzo Sailor 2, del área de Coislahuaca, donde sobre el famoso Coatepec se enciende el nuevo fuego de la fundación o del inicio de la vida política, podríamos decir. Pues, ¿no? En el centro de México tiene sus equivalencias, podríamos decir, en el nacimiento de Huitzilopochtli sobre Coatepec. Es el mismo cerro conceptual, no es un lugar que puedes apuntar en el paisaje. Ahí está Coatepec. Coatepec es el centro, es donde está el centro del ritual, pues, ¿no? Es el centro conceptual del mundo. Ahí nace Huitzilopochtli, algo similar. Pero donde empieza a ser más difícil en cuanto al pensar sobre el paisaje, sobre la geografía en la época prehispánica, es ese tema, por ejemplo, en el Códice Vindebonensis, donde a lo largo de 8,5 páginas, luego al inicio del códice, después de establecer la tierra y el cielo, etc., viene un listado de 8,5 páginas de puros lugares, nombres de lugares. Es simplemente un enorme listado de lugares. Aquí nada más hay 2 páginas de los 8,5. Cada lugar viene con su fecha no durativa. ¿Qué son esas fechas no durativas? Son fechas que no son de tiempo corrido. Yo pienso que es un poco similar a los muchos pueblos que se llaman 5 de mayo en México, por ejemplo. No quiere decir que fueron fundados el 5 de mayo. No quiere decir que el 5 de mayo tiene una fiesta especialmente grande ahí. Simplemente la fecha es un nombre de la comunidad que refiere a algo que si no lo sabemos, no hay manera de saberlo. O sea, ¿sabes o no sabes a qué se refiere el 5 de mayo? Simplemente es una fecha que simboliza otra cosa, ¿no? Pero no es parte del tiempo normal. O sea, no es que cada 5 de mayo el pueblo, no es San 5 de mayo el santo del pueblo, pues, ¿no? Entonces, son lo que llamo fechas no durativos, y hay un montón aquí, todos los lugares lo tienen,
y esas fechas podríamos casi interpretar como los nombres calendáricos de los lugares. Entonces, una de las dudas que inmediatamente surgen con ese enorme listado de lugares es: ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que se está haciendo en ese momento de la creación? De que es necesario en la narrativa insertar 8,5 páginas de largo de listas de lugares con sus fechas no durativas, pues, ¿no? Sus fechas simbólicas. Hay diferentes interpretaciones de ese momento. Uno puede decir, es que se van creando esos lugares. Pues no sé si es realmente esto una interpretación. Quetzalcóatl, sí hay esas leyendas por todos lados, ¿no? Que Quetzalcóatl va caminando y va dejando una huella aquí, un piecito allá, y el árbol hendido por ahí es porque ahí se sintió y no sé qué, pues, ¿no? Puede ser también, en lugar de esas leyendas donde Quetzalcóatl va dejando sus huellas creando los lugares, puede ser también algo como hoy en día hacen los curanderos mazatecos, que antes de ejecutar una ceremonia importante, es necesario invocar a los lugares del paisaje. Porque si no invocas a los lugares, pues no te van a poner atención, ¿verdad? O sea, si yo nomás me siento ahí y no hablo, pues ustedes no van a entender que soy el que va a dar la conferencia. O sea, hay que llamar la atención, hay que llamar a la gente, hay que verlos, hay que llamar a los cerros. Oye, cerro tal, cerro tal, río tal, cueva X, y algunos curanderos realmente llegan a los cientos de lugares, de nombres de lugares que van recitando antes de ejecutar. Perfecto. Antes de ejecutar el ritual. Entonces, igual podría ser algo así, una recitación, porque el libro es para leer, para verbalizar, pues, ¿no? Una recitación en que se van mencionando todos los nombres con su fecha simbólica para, de alguna forma, activarlas, para, pues, atraer la atención a ellos. Esos son elementos de la representación geográfica de la época prehispánica que hoy en día son bastante difíciles de entender. Otro tipo de listado de lugares de la geografía son las listas de conquista, como aquí en el Códice Nuta, cuando Ocho Venado va conquistando por todos lados. Tienes esas listas que van zigzagueando entre las líneas rojas, así, todos tienen su flecha clavada, indicando que son lugares conquistados. Tienen un día, ese caso se parece representar el día de la conquista, porque falta el año, que es parte de las fechas de lugares o simbólicos, siempre traen un año y un día. Por ejemplo, aquí lo podemos ver, ¿no? Siempre es un año, un día, año y día, año y día, año y día, año y día. Pero aquí nomás son días, entonces se supone que son los de la conquista, y entonces va conquistando por esos lugares. Pero vemos también que no hay ningún contexto geográfico. No podemos saber qué tanto es la distancia entre este y este. O si este está al norte, sur, poniente, oriente de este, pues. No hay ningún contexto que nos ayuda a orientarnos en el paisaje con esos nombres. Por lo tanto, es casi imposible identificar esos lugares conquistados en esos listados. Tenemos montones de esos lugares conquistados, pero virtualmente ninguno identificado, debido a la falta de un contexto de escala, de orientación, etc. Curiosamente, en ese códice cuicateco, Porfirio Díaz, de la región cuicateca, tenemos igual una serie de esos lugares que se van conquistando, incluso aquí están los piecitos que nos marcan la lectura del documento, pero en ese caso los lugares están ubicados a dos lados de un río. Entonces de repente lo que es un listado, se sugiere una cierta escala geográfica. Estamos en una cuenca. Se están conquistando pueblos a los dos lados de un gran río. Ya de repente estamos pensando o visualizando una escala geográfica que no va más allá de una cuenca, pues, ¿no? Pero no solamente los listados son elementos de la representación del paisaje, sino también en algunas ocasiones
los códices contienen representaciones sumamente complejas, paisajísticas, y son pocas. Y dos códices, sobre todo el Nuttall y el Vindobonense, contienen varios de ellos, y la más espectacular es esta del códice Nuttall, donde se representa un enorme cerro como trasfondo de una serie de eventos históricos que van ocurriendo pues, al pie, encima y en las laderas de ese cerro, pues, ¿no? Hay dos diferentes interpretaciones, que sea Montalbán o sea Montenegro. Yo personalmente prefiero la segunda, que quiere decir que es ese cerro, Montenegro, arriba de Tilantongo. Aquí está el sitio, que sería ese sitio, que sería este en la realidad. Las peñas, que serían esas peñas acá, pero bueno, para los que creen que es Montalbán, igual van a encontrar esos elementos, obviamente. Y ahí está justamente lo difícil, aunque es una representación paisajística, está altamente iconoizado, abstraído, ¿no? Estilizado. No hay suficiente realismo para decidir con esa información nomás qué cerro es. Ahí se necesitan usar otros elementos, por ejemplo, los que creen que es Montenegro se basan en ese insecto, que es una chicharra, aquí en el lugar, y de hecho Montenegro fue conocido como cerro de la chicharra en la época prehispánica. Pero hay que basarse entonces en ese tipo de información más factual y no tanto la representación. Es muy abstracta. Pero son espectaculares representaciones del paisaje en las expresiones gráficas del posclásico, del posclásico prehispánico. En el Vindobonense tenemos similares, ¿no? Vemos eso de arriba, con 12 diferentes cumbres. O sea, aquí hay una enorme cordillera de 12 cumbres, pero no sabemos dónde están. Y aquí sí, parece que tenemos un cierto contexto, o sea, lo que estamos buscando son 11 cumbres, 12 cerros que tienen esos nombres. Pero el problema aquí es obviamente de que la Mixteca es bastante grande, tiene muchos cerros, como ustedes sabrán, y entonces dónde exactamente está esa cordillera particular es bastante complicado, también porque no hay buenos mapas de la Mixteca en mixteco, todo es en español. El INEGI publica buenos mapas, pero no se interesa en la toponimia en mixteco. Y los mixtecos tampoco no han trabajado el tema, o sea, no hay realmente para alguien interesado en el paisaje en mixteco materiales trabajados. Es un tema que por lo general no se ve como interesante, mientras que es uno de los elementos que más rápido eroda. Con los jóvenes que ya no trabajan en el campo, ellos no conocen la toponomía local en muchos casos. Una vez hicimos una prueba en Tulancingo, donde con algunos hablantes grandes del chocho, y ellos en un área de 50 kilómetros cuadrados llegaron a aproximadamente 250 topónimos en chocho. Pero los jóvenes ni llegan a 25. O sea, quiere decir que uno de los conocimientos que más rápido eroda es el conocimiento del paisaje en la lengua local. Porque todo el mundo se va a acordar después y se va a registrar cómo se dice tortilla. Pero cómo se llama tal predio por ahí, eso ya nadie lo va a saber. Pero sí es el conocimiento que necesitamos para el estudio de esos documentos y no se está generando y no lo hay. Entonces, no hay avance en la identificación de esos obvios elementos del paisaje de la Mixteca. Obviamente es uno de esos elementos de la fundación de las regiones, ¿no? Aquí tenemos ese fuego nuevo que ya vimos antes. Aquí tenemos otra vez ese fuego nuevo, pero en ese caso sabemos que ese representa el norte. Ese glifo del cerro partido y del cerro digamos, tabla de ajedrez, es el signo de la dirección del norte. Pero a la vez probablemente representa un lugar real. Obviamente en el norte de la Mixteca, pues, ¿no? Para darle nombre al norte. Noten ustedes también que hay 7 cuevas aquí en eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? Ticomozo.
O sea, es una representación del norte, pero a la vez muy probablemente una representación de un paisaje real donde se hacen los mismos rituales que hemos estado viendo en la fundación de las regiones de la Mixteca. Bueno, ahora, la conquista y sus efectos sobre las representaciones del espacio. Hemos visto que en realidad en el material que tenemos, esa idea del mapa con sus linderos alrededor, no hay. No hay nada ni similar a eso en la documentación de estilo prehispánico. Y entonces hay que pensar, esos mapas y lienzos, la gran mayoría de los documentos que tenemos en las comunidades, ¿qué tan prehispánicos son, pues, no? O qué tanto son continuidad de tradiciones prehispánicas, más bien dicho. Y qué tanto son respuestas a situaciones, a cambios dramáticos que están pasando en las comunidades. Y ahí hay que entonces ver el tema de las diferentes respuestas que las comunidades dan al hecho de la conquista, ¿no? Básicamente en el siglo XVI temprano vemos que no hay una sola respuesta, que es de esperar. O sea, yo creo que muchas veces la historiografía peca de generalidades y llegan los españoles y pasa esto. Pero ¿dónde pasa esto? Porque estoy seguro que 3 pueblos hacia el oriente pasó algo diferente. O sea, no es muy peligroso generalizar las respuestas de las comunidades a la conquista española. Porque claro que hubo varias respuestas. Nadie sabía cuál era la mejor manera de tratar con ese fenómeno de esos europeos que estaban invadiendo Mesoamérica. Había posturas distintas, respuestas distintas, tácticas distintas de lidiar con eso. Y eso también lo vemos en la pictografía, donde ese es el códice Selden, producido en 1560 más o menos, en Jaltepec, Santa Magdalena Jaltepec, al sur del Valle de Nochistlán. Y aunque fue pintado 40 años después de la conquista, no revela absolutamente la más mínima influencia española. Ninguna. Se la han buscado, pero no hay. Ese señor, el que comisionó el libro, probablemente el señor de Magdalena Jaltepec en ese momento, dijo: yo quiero un libro tal como lo tenían mis ancestros. Y no me viene con esas mamadas de la gráfica española que no sé qué. Lo quiero igual como mi bisabuelo, pues, ¿no? Porque su mensaje era uno del poder tradicional. Él era el cacique tradicional, el descendiente directo del linaje prehispánico, y en su mensaje, incluso al lado visual, digamos, no quería nada innovador, porque no quería nada innovador en su posición de poder como señor de Jaltepec. Tradicional, un discurso tradicional, incluso en la parte visual, tiene que ser tradicional. Pero 20 años antes de ese documento, ya se pintó esto, en Amitlán, que está, pues, así, cerquita de Jaltepec, pues, ¿no? Y aquí era obviamente lo contrario. La persona que encargó ese libro dijo: yo quiero un documento moderno. Ponme todo lo que traen esos españoles. Quiero papel español, bueno, en ese caso italiano de Génova. Quiero que sean folios. No quiero esas cosas que se doblan así, ¿no? Ese es para los de antes, ¿no? Quiero un libro con folios en papel. Ponme sombra y perspectiva, mira como la manta, la tilma da la vuelta por las piernas. Hasta los signos del calendario mixteco ya traen sombrita para el pedernal, ya es 3D, ¿no? Miren nomás la hoja del maíz, parece que sale de la hoja y se dobla así con su sombrita y todo. Obviamente quería introducir novedades aquí. La propuesta era: hazme un libro nuevo, de esos nuevos, de los últimos, ¿sabes? De la tecnología, de lo más nuevo que quiero, el nuevo iPhone, digamos, no algo tradicional. Claro que estaban atados a usar imágenes o estilos que no podían soltar,
Pero a todas luces ese documento para 1540 era sumamente innovador. Entonces ya podemos saber de que el que encargó ese documento tenía no la intención de una argumentación del problema que sea que tuvo, que quería esclarecer con ese documento, no basado en algo tradicional, pero que ese personaje buscaba argumentar su causa basado en la alianza con el nuevo poder. Así, nomás por el documento ya podemos saber eso, que ese cuate buscaba la cercanía con el nuevo poder para argumentar su causa, la que fuera. Y tengo una idea de la que fue, la causa que estuvo atrás de ese documento, pero entonces no vamos a terminar a tiempo. Pero es un buen ejemplo de que podemos ver de que la respuesta de los señores en la Mixteca era hasta contraria cuando nos reducimos a nuestro pequeño mundito de los documentos pictográficos, vemos cómo pueden contrastar esas respuestas. Y eso ya nos da a entender de que cuando vamos a usar esos documentos que son el resultado de comunidades ya dentro de la administración colonial, que vamos a tener muchísimo cuidado en entender cuál es la motivación detrás del documento que produce ese documento. Ese documento no lo vamos a entender correctamente si no primero tratamos de entender cuál fue la motivación para su creación. Y ese por lo general se olvida, porque nos quedamos viendo los animalitos y nos quedamos viendo los monitos y estamos viendo el documento otra vez y lo vamos a recortar y lo vamos a ordenar los signos por animalitos, por monitos, por plantitas, por cosas geográficas, etc. Pero con eso no vamos a entender el documento, nomás estamos jugando con el documento. Entender el documento, el paso primero es entender por qué se pudo haber hecho, qué fue que lo motivó y qué fue la relación de esa persona que lo encargó con el juego de poder que en ese momento se estaba armando. Porque el siglo XVI fue un constante juego de poder, entre alianzas y no alianzas, resistencia y aprovechamiento, etc. ¿Dónde se ubica mi documento en esa compleja red de relación? Esa debe ser pregunta uno para poder avanzar con algo de interpretación, sin nada más evitar romanticismo sobre esos documentos o simplificaciones, que es igual de nefasto. Y los documentos pueden ser fantásticos, ¿eh? Claro, que después de la conquista se crean casi todo el universo que tenemos. Para más o menos dar cifras, estamos hablando de unos 50 documentos pictográficos de la Mixteca, de los cuales 12 todavía se encuentran en sus comunidades, ¿no? Como 38 están en otros museos. Yo no distingo si están en Berlín o en México, igual están fuera de su comunidad y fueron robados, porque también los mexicanos saben robar documentos, ¿verdad? O sea, para mí no importa, no es una cuestión de nacionalismo. O sea, si está en la Ciudad de México en el Museo Nacional de Antropología, está igual de inaccesible como si estuviera en Nueva York, porque trata de ver el documento y buena suerte, no lo van a ver. O sea, igual está desconectado y sacado de su contexto, y nada más los que son muy nacionalistas van a decir que está mejor, que está en México, que está en Nueva York. Es igual. No es accesible y está fuera de su contexto. Entonces, yo distingo entre un universo de aproximadamente 50 documentos, de los cuales 12 se conservan en las comunidades y de los cuales solamente 4 son prehispánicos. O sea, 46 son después de la conquista. En realidad estamos estudiando un mundo ya de la colonia. Aunque nos encanta decir que prehispánico, no, son documentos coloniales ya. 46 de esos 50 son coloniales. En 46 de los casos aplica esa pregunta: ¿cuál fue su ubicación en el juego de poderes que se daba? ¿Cuál fue la motivación para su creación? Pero más importante, lo que aquí quiero enfatizar,
¿Cuáles fueron los cambios que se fueron induciendo y creando, generando en ese tipo de documentos, en los géneros, en el tipo de documento que se estaba produciendo, como respuesta a esa situación nueva de la colonia? Hay respuestas que parecen sumamente tradicionales. Lienzo de Zacatepec, un maravilloso documento, es fantástico, complejo, un maestro pintor, obviamente. El estilo es muy similar al Códice Bodley, es muy estilo, muy buen control de estilo. Se ve que fue alguien formado en la mejor escuela, digamos, prehispánica. Lo interesante es que aquí conecta con la historia de la Mixteca Alta, es el famoso Cuatro Viento, que va a mandar a alguien a colonizar la cuenca de Zacatepec, aquí bajando por el camino. O sea, podemos seguir ese camino y nos van, de los códices que ya vimos, nos van marcando el desarrollo de la narrativa hasta que se establecen ahí en la cercanía de Zacatepec, pues el actual Zacatepec. Aquí está incluso la capilla, la primera capilla de Santa María de Zacatepec. Aquí es el límite con el estado de Guerrero actualmente. Pero es obvio que esto no es un invento colonial. No es creíble que en áreas muy periféricas de la periferia como la Mixteca de la costa, en pocos años de repente los mixtecos hubieron aprendido cartografía a la europea, o sea, representaciones cartográficas, porque notan ustedes que es la primera vez que estamos viendo cartografía. Todos los ejemplos que anteriormente estaba yo mostrando son listados, lugares, representaciones paisajísticos de cerros, etc., pero no cartografía. Entonces, de repente en la colonia empezamos a ver cartografía, la representación como mapa del espacio. ¿Y qué tan realmente prehispánico es esto? Pues obviamente deben haber antecedentes. Incluso muchas veces ha señalado las notas de cuando Cortés habla con Moctezuma, ¿no? De que Moctezuma le manda a pintar un lienzo para enseñarle el camino. Obviamente entonces tenían cartografía explicativa, la representación del paisaje en forma de mapas. Y la complejidad de ese tipo de documentos también indica de que el señor que hizo eso ya estaba versado en ese tema, pues, ¿no? Pero la gran duda que yo tengo es ese enorme rectángulo que aquí está representado, que es la base del documento en realidad, y sobre ese rectángulo están todos esos lugares, límites, ¿no? Términos, mojoneras, muchos, así, sobre la línea puesta. Ahora, ahí es más difícil decir, esto es ya de la tradición prehispánica de la cartografía, o a qué se refieren precisamente esos límites, esos linderos en ese caso, esos linderos alrededor de las comunidades. Y para ver eso, pues tenemos que hacer un pequeño desviación de lado, que es el momento en que entra otra escritura en la Mixteca, que es la escritura europea. Aquí tenemos el primer impreso que contiene una frase en una lengua de las Américas. Aquí precisamente es la primera vez que se imprime una frase en una lengua que obviamente en ese caso es náhuatl, 1534. Muy rápido, ya en los años 30, y de hecho esa es de una carta de 1529, muy rápido se está adaptando la escritura europea para escribir en náhuatl. Eso es lo primero que hacen en la Ciudad de México. Todo el mundo habla náhuatl, nadie habla español. Entonces, muy rápido se diseña la ortografía para escribir en náhuatl. Además, no es tan complicado porque no es una lengua tonal como los otomanes de Oaxaca, etc. Entonces, los españoles rápidamente, obviamente los que hablan bien náhuatl, rápidamente diseñan la escritura para el náhuatl. Y entonces, un tema que hay que entender muy bien, las letras romanas, o sea, las letras europeas, llegan a la Mixteca para escribir en náhuatl, no el español. En la Mixteca nadie habla español.
A veces es bien difícil para nosotros hoy en día entender de que cuando estamos hablando del siglo XVI, virtualmente nadie en la Mixteca hablaba español. No era una opción, era chino, pues, ¿no? Para los que vivían en la Mixteca. Nadie lo hablaba. ¿Y cuántos españoles vivían en la Mixteca? Pues antes, un número de nada, ¿no? 2, 3 mercaderes y inversionistas en Tepoztlán, había una comunidad, unos tantos en la Chutla, un poco en la costa, pero eran números muy pequeños. Entonces la comunicación se daba escrito en náhuatl, porque eso ya se había desarrollado, y además dentro de la Mixteca había mucha gente que hablaba náhuatl. Todos los que tenían negocios hablaban náhuatl, porque pues imagínate, vas a México a comprar y vender y no hablas náhuatl, pues ¿cómo lo haces, pues, no? Entonces los mercaderes, los tratantes que trabajaban en México o lugares alrededor, o los que iban a Guatemala, etc., todos eran bilingües en náhuatl, pero también gran parte de la élite, porque hablar con, pues, la Ciudad de México, negociar con los nahuas, los mexicas, se hacía en náhuatl, pues, ¿no? Y muchos otros pueblos. Náhuatl era como el inglés de aquel tiempo, digamos. Mucha gente lo hablaba, o lo hablaba más o menos, podía entenderse. Entonces, cuando llegan las letras, lo que se podía escribir era el náhuatl. Y eso es lo que vemos justamente a mediados del siglo XVI, cuando empiezan a generarse los primeros documentos en la Mixteca, que son documentos biescriturales, un texto en náhuatl y un texto en pictografía que decía lo mismo, ¿no? La misma mensaje en dos tipos de escritura, pero la escritura era siempre en náhuatl. Aquí, por ejemplo, pues la compra de 2 caballos y lo mismo, pero en náhuatl. Un juicio por un problema de tierras y lo mismo en náhuatl, pues, ¿no? Aunque eso se leía obviamente en mixteco, la pictografía. O chochoteco en ese caso. Pero nótense una cosa aquí, que al momento de hacer eso, en la nueva realidad de la colonia, se tuvo que empezar a innovar la pictografía. Es pictografía, entonces todos dicen, no, pues esta es la tradición prehispánica. ¿Ah, sí? ¿Esos signos de pesos? ¿Esos signos de caballos? Yo no creo que sean tan prehispánicos, ¿verdad? O sea, es nueva pictografía. La pictografía, la primera etapa antes de morir, es como una estrella, ¿cómo llaman esos? Estrellas blancas, que primero se expanden y luego ¡pum! Explotan, pues, ¿no? O sea, la pictografía primero se expande como reacción a la conquista, tratando de incorporar cientos de nuevos signos, pero es demasiado y al final pues explota y nomás quedan restitos, ¿no? Entonces vamos a ver que la pictografía primero tiene esa extraña expansión, y siempre me gusta mostrar ese documento que es de la misma época y por lo tanto también el mismo formato, pictografía y náhuatl, como ya vimos en los dos documentos antes, típico de mediados del siglo XVI, o sea, estamos hablando de 1550 a 1565, ese es el modelo, bigráfico español, náhuatl, pictografía. Muy bien, tenemos pictografía. Ahora ustedes, ¿cuántos signos de ese repertorio pictográfico son prehispánicos? ¿Cuántos? No, uno, sí. La bandera. La bandera para 20. Es el único. Todos los demás son nuevos signos. No había casullas, ni había dosales, ni altares, ni cerrojos, ni clavos, ni trompetas tampoco. O sea, toda la pictografía del libro, bueno, no todo, pero en su gran mayoría es nueva pictografía. O sea, la pictografía expande gigantescamente para representar todo lo nuevo que pasa en el mundo de la colonia, en los pueblos. Claro, eso también es prehispánico aquí, ¿no? Signo de año. Pero todo lo demás son nuevos signos. Bueno, claro, hasta dónde ese es aguantable, ¿no? Tratar de expandir.
pues no es aguantable. Y claro, en un momento eso llega al colapso y eso es lo que vemos después. Ya no puede seguir expandiendo y le gana esta forma, la escritura alfabética. Primero en náhuatl, pero ya a partir del desarrollo de las ortografías para zapoteco y mixteco, a partir de 1567, ya empieza también la producción de textos escritos en esas lenguas, muy ampliamente, pues, ¿no? Grandes números de textos escritos. Pero ese es ya después de 1570, digamos, que realmente empieza a despegar la producción de documentos alfabéticos en mixteco y zapoteco y también chocholteco. Sin embargo, náhuatl siempre queda como opción. Y en aquellos lugares donde no se desarrollan tradiciones en la propia lengua, ortografías, se sigue usando el náhuatl. Por ejemplo, no se desarrolla nunca una tradición ortográfica para el mije, hasta no mucho después, en el siglo XVIII con Quintana. Entonces, los mijes siempre escriben en náhuatl, siguen hasta finales de la colonia siguen escribiendo en náhuatl. Pues, ¿no? Ellos se mantienen simplemente con el náhuatl porque nunca se desarrolla la ortografía para mí. Y así probablemente también en otros lados. Por ejemplo, sabemos que los triquis preferían, por la cercanía y todo lo demás, escribir en mixteco, ¿no? Los pocos documentos que tenemos de Chicobatzla en lengua indígena están en mixteco. Y hasta que Burgoa nos dice que el fiscal de Chicobatzla usa Benito Hernández, la doctrina en mixteco. O sea, hubo suficientes triquis bilingües, obviamente, por todos sus tratos con los mixtecos alrededor, que nunca se desarrolló una ortografía para triqui. Ellos usaron el mixteco y otros el náhuatl, y así. Pero en esa fase del náhuatl empezamos a ver algo en los documentos. Por eso, por lo que lo traje a colación, es porque empezamos a encontrar escritura en la pictografía que se produce en esa época. Podemos entonces entender de que son documentos 1550 para adelante, donde ya se empiezan a glosar los lugares con letra gótica de la época en náhuatl, pues, ¿no? Entonces estamos en la mixteca, pero los documentos vienen glosados en náhuatl y ya sabemos a qué se debe esto. No se debe a corredores de náhuatl hablantes de restos de las huestas de Moctezuma y cosas que se han pensado, simplemente es parte del proceso de cómo llegan las letras a la mixteca. Y en esa época también tenemos ese tipo de documentos. Es uno, seguramente ustedes no lo conocen, es el mapa 3 de Saussure, que está en Suiza. Es una copia en muchos papeles, o sea, él era viajero y nada más trajo un bonche de papelitos chiquitos, tipo albanene. El mapa era de este tamaño, entonces más colocó sus papelitos. Y entonces cuando quieres, esa es una reproducción que yo hice en base a fotos de cada papelito y armé en Photoshop los papelitos como él los tenía sobre el original. Entonces nos da una idea del original, pero por eso claramente hay esos huecos donde él no puso papelitos, pues, ¿no? Porque no había nada ahí. Pero bueno, es un clásico ejemplo del documento que vamos a encontrar por montones en el siglo XVI. La iglesia en el centro, rodeado por mojoneras. Bueno, en ese tiempo hay que tener todavía mucho cuidado en decir mojonera, porque son realmente puntos como hoy, donde se construye un pilar de piedra, o estamos hablando de parajes limítrofes, términos, ¿no? O sea, que no es un punto particular, pero más bien es un paraje donde se colinda. No es difícil de decir qué es, pues, ¿no? Pero ese modelo empieza a abundar de repente en la mixteca, pero a abundar. A veces muy complejos, aquí es uno que está relacionado, más difícil de ver, pero vemos aquí los linderos, los límites. Aquí da la vuelta y forman un rectángulo con la iglesia en el centro aquí. Y al lado otro rectángulo, o sea, son dos comunidades representadas con su iglesia aquí. Dos iglesias y cada uno con sus linderos alrededor. Esos rectángulos de linderos empiezan a ser como
algo constante en la cartografía indígena, que es justamente lo que vemos inserto en esa narración más bien histórica del lienzo de Zacatepec, ¿no? Hemos visto que hay una narrativa que está construida mediante ese camino, que es una narrativa histórica de la colonización y la conquista de la cuenca de Zacatepec y la fundación de la comunidad mixteca, ahí seguramente para tomar control de la materia prima del algodón, y eso está inserto en, o combinado con, o puesto encima de una cartografía que es ese rectángulo con límites. ¿Sí? Bueno, en una forma sencilla vemos que esto está pasando con muchas comunidades que están produciendo esos documentos. Pero no tenemos ningún ejemplo prehispánico, como ya había insistido. Entonces, para abordar ese problema con que voy a terminar, ¿qué está detrás de esa abundancia de repente a partir de mediados del siglo XVI de representaciones de comunidades a través de una iglesia con linderos alrededor? Y para eso vamos a un tema un poco más complicado y vamos a tener que visitar a mi tierra donde yo nací. Se ha trabajado con un concepto que para abordar esa problemática se ha trabajado con un concepto que viene de los estudios sociales de la época medieval en Europa. Y como eran historiadores alemanes que inventaron los términos, y como el alemán siempre suena muy padre cuando somos académicos, pues nos quedamos con los términos en alemán: Personenverband und Territorialverband. En realidad es unión personal y unión territorial. Y explica esos dos términos, explican formas coexistentes pero conflictivas de la relación de la persona con la sociedad. En la época medieval había dos maneras de relacionarse con la sociedad: la unión personal, o no con la sociedad, más bien con el poder, la unión personal o la unión territorial. Y en la época medieval dominaba la relación personal. Hoy en día domina la relación territorial. Si yo, que no soy mexicano, estoy en México y les robo el iPhone, me van a procesar bajo las leyes mexicanas. ¿Por qué? Porque estoy en el territorio de México, punto. Es el territorio que define la relación de la persona con el poder. Por simplemente el hecho de estar en México, estoy sujeto a el fisco mexicano, tengo que pagar impuestos, aunque no soy mexicano, pues tengo que pagar impuestos, estoy sujeto a la ley mexicana, ¿sí? Entonces, esa es una relación territorial, porque mi relación fiscal y de jurisdicción se define por territorio en que me encuentro. Pero esto, que hoy en día lo vemos tan normal que casi no podemos creer que hay otras formas de organizar sociedades, pero sí lo hay. Y de hecho, esa relación territorial es muy reciente. Es una consecuencia de la creación de los estados-nación. Cuando, bajo la idea de las naciones con sus fronteras, se crea esa idea de la unión territorial, pero siempre quedan restos de la unión personal. Y, por ejemplo, en México podríamos decir el ejército. Si yo me voy al ejército, ya me hago personalmente mi relación es con el ejército. Cuando yo hago una cosa, un delito, ya estoy sujeto al derecho militar. Ya no soy civil, pues, ¿no? Cambio, aunque estoy en el mismo lugar que ustedes, pero de repente cambia mi jurisdicción, o la jurisdicción al que soy sujeto, pues. Puede que aplican diferentes reglas fiscales para mí al momento que entro en el ejército, nadie ve raro. Pero lo que pasa ahí en realidad es una unión personal. Ya no depende del territorio en que está, depende de la relación que yo entablo con una cierta jurisdicción o elemento fiscal. Y así funcionaba Europa en la época medieval. Es la famosa representación del Sacro Imperio Romano, con el emperador y los 7
electores, ¿no? Que era una corrupción brutal. Sabemos que esa fue la manera en que Carlos I llegó al poder, pues, ¿no? Comprando los 7 jueces por parte de su tío. Pero bueno, y aquí se ve muy simbólicamente las relaciones personales del poder con el emperador romano de Alemania. Y para ponerlo un poco sobre un mapa, tomo un caso que yo conozco bien, que es la ciudad donde yo nací, Utrecht, a mediados del siglo XII, bien en la época medieval entonces, ¿no? Aquí es la ciudad, la fosa medieval de defensa, que era muy grande, una de las fosas más grandes. ¿Por qué? Porque había varias comunidades que tenían que encerrarse dentro de la fosa, entonces la fosa tenía que... Porque esas comunidades que estaban aquí, aquí y aquí, dijeron, nosotros ayudamos en cavar, pero que obviamente también nos rodea a nosotros, pues. Entonces solamente se pudo hacer, haciéndolo gigantesco, muy largo. Había inmunidades, que son partes que estaban bajo la ley fiscal y la jurisdicción de ciertos capítulos religiosos, ¿no? de los religiosos. Entonces, para empezar, aquí estaba la inmunidad de San Martín. O sea, esa área, ahí vivían los canónigos pertenecientes a al convento de San Martín, que es hoy en día la iglesia principal de la ciudad todavía, aquí está. Pero todas las personas que trabajaron en esa área y vivían en otras partes de la ciudad también estaban sujetos al derecho y a las leyes fiscales particulares de la inmunidad de San Martín. Pero al lado, así pegado, estaba la inmunidad de San Salvador, que también era inmune, tenía su propia jurisdicción y sus propias leyes fiscales. Y un tantito al norte estaba San Pedro, no, ese es San Pedro, está mal. Ese es San Juan y ese es San Pedro, también inmunidades. La abadía de San Pablo, la de Santa María, la del Hospital de San Juan de Jerusalén, posteriormente aquí de la orden alemana, también posteriormente en el siglo XIV se establecen ahí. O sea, todos esos bloquecitos que se ven acá tenían sus propias leyes fiscales, su propia jurisdicción, y si no estabas conectado por relación de trabajo, de deudas, de lo que sea, a uno de esas inmunidades, entonces estabas bajo la jurisdicción y la fiscalidad de la ciudad. Pero entonces, una persona que vivía aquí en la calle, puede ser que estaba bajo la jurisdicción de aquí, pero su vecino de la ciudad y del enfrente de San Juan. Y pagaban diferentes impuestos y caían con sus delitos debajo de diferentes sistemas de jurisdicción. Muy complejo, pero era personal, cada uno sabía dónde era su asignación, digamos, ¿no? Así eran las sociedades medievales, súper complicados. ¿Y por qué les platico esto? Porque con bastante éxito se ha usado ese modelo de la relación personal, la unión personal, para explicar las comunidades prehispánicas, que parecen que fueron también sociedades de unión personal y no de unión territorial. Eso es bastante importante porque posteriormente vamos a ver que eso nos va a girar completamente nuestra idea de cómo eran las comunidades indígenas antes de ese gran cambio. Es el famoso modelo de Auenel y Huxley, donde ellos aplican la idea de la relación personal, la unión personal, a los pueblos del centro de México y dan esos ejemplos de cómo un pueblo puede ser organizado, ¿no? Entonces aquí está el sitio arqueológico principal, digamos, Montalbán, es lo que sea el sitio que tengamos donde están las ruinas. Sitios de linajes, digamos, palacios de nobles y tierras de macebales. Pero como muy bien podemos ver aquí, están entremezcladas. Esas tierras, por ejemplo, van con... Bueno, a la cabecera, ¿no? Están con la cabecera.
Estas también, pero vemos cómo están traslapados, que si uno dice, pues dibújame una línea alrededor, pues las líneas se van a cruzar. No es posible definir un territorio versus otro territorio, pues, ¿no? Están traslapados. Aunque todos al final, a través de los nobles, están reconociendo al centro como el final del flujo fiscal, digamos, de los tributos y de los servicios a dar. Cuando hay dos pueblos, ellos dibujan esto. Y yo digo, todavía fue peor, porque incluso puede que esas tierras estén acá, en el pueblo vecino. ¿Qué pasa entonces? Pues tenemos esto, por ejemplo, justamente lo que tenemos en la Mixteca. Están entretejidos, ese es entre Etlatongo y Nochistlán. Están entretejidos unos con otros, el español dice como, ¿no? El juez de la reforma agraria, como, no entiendo esos pueblos indígenas. Están entretejidos unos con otros de manera que los de un pueblo tienen tierras en los términos del otro y el otro en términos del otro. De tiempo inmemorial además, pues, ¿no? O sea, no es tan fácil resolver. Y porque ellos trataban a dicho pleito causa y por se quitar de él y de gastos y diferencias, y porque los fines de ellos son dudosos y por conservar el parentesco y amistad y vecindad que han tenido mucho tiempo esa parte, dicen todos de un acuerdo y conformidad que estarán y pasarán lo que está ordenado y mandado por los dichos señores jueces en suerte y manera que la dicha cruz tendrán por cosa señalada por ahí dejar las varas para pasar adelante. Entonces el juez español está tratando de generar un lindero entre esos dos pueblos, pero no lo logra, porque si lo pongo por aquí, entonces excluyo esto, pongo por aquí, excluyo esto. ¿Cómo es eso? Entonces deciden que en el camino se pone una cruz, donde sí, en el punto del camino es el límite. Y se ponen de acuerdo que los alcaldes que van a viajar a visitar el otro pueblo, ahí dejan su bastón, ¿sí? Para que no entren en territorio ajeno con el símbolo de su poder, porque ahí no vale su bastón, pero vale aquí. Entonces dejan el bastón en la cruz y entonces van al otro pueblo. Así se resolvió, porque línea no puedo dibujar, pues, ¿no? O sea, todavía en 1576 no era posible dibujar una línea entre Nochistlán y Etlatón. Solamente era posible poner una cruz en el camino y decir, pues ahí todo el mundo va a dejar su vara. Ya no va a pasar con la vara al otro lado de la cruz. Eso es todo. Pero, muy importante, o sea, aquí ya vemos algo. Hay un cierto impulso de la sociedad, de la administración española, de empezar a definir los pueblos por territorio. Esto, lo que aquí dicen, es obviamente el resultado de la unión personal, donde todo el mundo sabía, sí, mis tierras están allá, pero yo pago tributo allá. Todo el mundo lo sabía, ¿sí? Pero haz un mapita de eso. Para la cartografía, la unión personal es un desastre. Tú ves los mapas de Alemania en el siglo XVI, no manches, o sea, es como... Imposible, porque Alemania era un estado de unión personal. En ciertas etapas, en ciertas partes de Europa, el paso de la unión personal a la unión territorial estaba ocurriendo en el siglo XVI. Sorpresa, España. ¿Sí? Entonces, claro que la administración española está empujando por límites, pero ahí no hay que olvidar algo muy importante, y eso ahí está el éxito. Las iniciativas del Estado solamente sirven y funcionan, y ese es incluso el día de hoy en las comunidades de México, cuando tienen utilidad para el pueblo. Si no, el pueblo los manda a la X. ¿Sí? Entonces, cuando el pueblo ve que ese es útil, lo pueden adoptar. Pero es la agencia del pueblo que finalmente va a decidir si la administración española tiene éxito o no. Y creo que eso es algo que hay que nunca olvidar y que todo el tiempo lo olvidamos. Pensamos que los españoles están diciendo a los indígenas cómo organizarse. ¡No! Si hoy no tienen éxito con eso, ¿cómo creemos que en el siglo XVI tuvieron éxito con eso? Claro que no. Los pueblos decidieron cómo organizarse y qué partes sí y qué partes no adoptar.
y al adoptar, cómo darles la vuelta para que de repente sí era útil para la comunidad. Cuando en 1890 se publica el decreto oaxaqueño de la adjudicación y repartición de tierras, muchos pueblos lo adoptan, no porque están tan juaristas y no sé qué, no, porque les conviene, porque da la posibilidad de defender sus territorios convirtiendo tierra comunal en parcelas con títulos, así evitando la adjudicación a los finqueros. Cuando los pueblos quieren, es un éxito. Y así es el día de hoy también. Entonces hubo para ese cambio de personenverband a territorialverband necesariamente un elemento de conveniencia en las comunidades, si no, no hubiera pasado. Pero ¿a dónde vamos? O sea, ese es hoy, ¿no? Esa es la situación de Etlatongo y Nochistlán. No sé si ustedes identifican ese camino, es el de Tlapazola a Quialana. Y el Mojonera, venimos a asfaltar el camino. Está bien, pero la Mojonera no se va a quitar. Bueno, pues vamos a darla. Y está la Mojonera, se tuvo que ampliar la carretera y luego cerrar otra vez, porque claro, tú tocas esto y eres muerto, ¿no? No importa quién eres, pues, ¿no? No se puede tocar, entonces la carretera tendrá que dar la vuelta. Claro, esa es justamente la situación de Nochistlán y de Etlatongo, donde aquí los alcaldes van a dejar su vara para pasar al otro pueblo cuando haya necesidad de hablar con los vecinos. Otro ejemplo, igual por ese rumbo, dos, ¿no? Porque ese es de un pueblo, sí, pero después, o sea, los propios Mojonera, o sea, no es que ustedes construyeron eso, sí, pero... Y lo chistoso es que, mira, aquí no se ve muy bien, pero están pintados de blanco nada más por ese lado, ¿eh? O sea, ese pueblo decidió de pintar los Mojoneras, pero no pintar el otro lado, porque ahí estamos ya en el territorio de los demás. Entonces, ¿cómo es que hoy en día tenemos una casi sagrada importancia del punto límite, pero tan exacto que ni siquiera la pintura puede darle la vuelta, pues, ¿no? En el mero punto? ¿Cómo es que tenemos esto hoy, pero toda la evidencia de que tenemos una unión personal en la época prehispánica? Debe haber ocurrido, probablemente en el 16, un enorme cambio en la organización de la sociedad indígena. Otro ejemplo, ¿no? De esa idea de prehispánica del linaje, probablemente tomado de otro documento, inserto en una serie de límites, mojoneras, diríamos hoy, más bien parajes limítrofes todavía en esa época. ¿Cuál fue el impulso de las comunidades indígenas de decir eso nos conviene? Fue justamente el sistema colonial. Mientras que yo estoy viviendo como comunidad en un sistema colonial, me conviene crear un nicho que me permite la reproducción cultural autónoma. Eso ha sido hasta la fecha la lucha de las comunidades de Oaxaca y de México. La propia decisión sobre la reproducción cultural. Aquí el presidente no está diciendo cómo vamos a vivir. El presidente no nos está diciendo cómo nos organizamos. El presidente no está diciendo cómo hacemos el trabajo acá. Es la comunidad que lo decide. Y bueno, hay muchas maneras de definir esa comunidad, pero base a todas las definiciones es la autonomía de la reproducción cultural, entendido también en su forma de gobierno y todo lo demás, pues, ¿no? Esto conviene, en una situación colonial, conviene pegarlo, conectarlo con un territorio. Porque la defensa del territorio como elemento físico es la expresión de la lucha por la autonomía en la reproducción cultural, de generación en generación.
permite a las comunidades crear zonas autónomas de reproducción cultural. Y por lo tanto, muy pronto en el siglo XVI, se cierran los círculos alrededor de pueblos. No que eso hayan sido desde tiempo inmemorial. Probablemente, y ahí voy a un tema complicado, pero voy a pasar rápido. ¿Ustedes ven algún cambio en los linderos que están por ese lado y los que están por ese lado? Yo sé que es un poco difícil de ver porque estamos viendo en pequeño, pero creo que desde aquí sí lo veo. ¿Qué notan en los colores? Son ceros, pero en la ejecución del dibujo, digamos. De aquí para acá y de acá para acá. Aquí es más simple en la derecha. Aquí es más simple, ¿no? Es puros ocres y amarillos. Sí. Y aquí hay unos verdes y rojos bien fuertotes. Más figuras. Y además los signos son mucho más definidos según la iconografía prehispánica. Aquí son medio como, para decirlo así, chafas, pues, ¿no? Es un pintor chafas. Pero aquí sí es un pintor que sabía pintar. De aquí para acá. Y de aquí para acá es chafa. Y además menos color. ¿Dos manos, los pintores? ¿Por qué? Ya existían y estos son nuevos, probablemente. Hay dos etapas en el documento. Hay propuesta propuesta 1, que es nativitas, porque ese viene de nativitas en el sur del Valle de Cuernavaca, con un lindero parcial. ¿Y cuál es ese lindero parcial del Cerro Verde? A ese punto, la estancia, es con afuera, con los mixtecos del Valle de Nochistlán. Pero por ese lado, donde colinda con Coislahuaca, no había linderos en la primera versión. ¿Vean? Ese diseño originalmente seguía de la esquina. Pero posteriormente, vamos para allá, ¿no? O sea, estamos viendo aquí. Y lo mismo pasa aquí. Ese mecate sigue originalmente así. Y ese sigue así. O sea, todos esos linderos no había. Solamente en primera etapa era definir los linderos, los límites, con los porque nativitas era un subseñorío del gran señorío de Coislahuaca. Entonces lo que se definía era con esos mixtecos de Nochistlán, el Valle de Nochistlán, con los de Soyatepec, etc., era aguas con ellos. Ahí sí tenemos algunos puntos. Posteriormente se cerró el círculo, pero incluso con Coislahuaca, que era la cabecera a lo que ese pueblo en realidad, ese era un linaje que era parte de un paisaje más complicado de linajes en el área de Coislahuaca, y en ese momento nativitas se separan, se cortan, pero a cerrar el círculo posteriormente. Y creo que así hay que interpretar todos esos mapas, ese montón de mapas de una iglesia con sus linderos alrededor. No hay que tomarlos como ese es el territorio ancestral prehispánico indudable de la comunidad. Más bien, parecen ser propuestas de las comunidades a mediados del siglo XVI, diciendo, ahora que nos conviene definirnos territorialmente, nosotros proponemos que aquí va la línea. Eso parece ser el objetivo de esos mapas. Propuestas de la creación de las unidades territoriales, de la nueva unión territorial que va a predominar. Y de hecho que va a ser un enorme éxito, porque como el sistema español reconoce esos territorios, esa nueva unión territorial que los pueblos van implementando, los pueblos tienen la oportunidad de generar zonas autónomas o semi-autónomas en cuanto a sus identidades, reconocidas por los españoles. Con una unión personal hubiera sido mucho más difícil lograr eso. Y por último, resultado de esto es un dramático cambio que podemos ver en uno de los documentos más espectaculares.
el Códice Colombino, que trae, vamos desde la primera etapa hasta la última, y ver cómo en unos años hubo un enorme cambio. Una narrativa de la manera prehispánica. De hecho, justamente tomé eso porque es la parte correspondiente donde 8 venados supuestamente llegan a la costa. Es supuestamente Tututepec, aunque no lo creo, pero bueno, ahí dicen los estudios. En petrografía, la manera tradicional, la biografía del gran héroe, con una geografía representada, pero más bien simbólica o muy difícil de identificar sin contexto geográfica, cartográfica, sino es porque el que lo leía sabía qué lugares estaban representados. Y encima, numerosos linderos de Tututepec. El documento fue presentado en 1717 en un juicio desde Tepozcolula por la protección de las tierras del Cacicazgo en Tututepec, y el juez y también el señor de Tepozcolula que presentó el documento dijeron: aquí va un antiguo documento que contiene los linderos de la comunidad. En 1717 vieron las palabritas escritas y lo pintado era nomás para decir muy antiguo. ¿Quién sabe qué dice? En ese tiempo nadie entendió qué decía el documento. Entonces, aquí se resume el cambio de las estructuras prehispánicas de la narrativa justificadora del dominio de ciertos territorios a través de la conquista, la unión personal que se establece con los señores a través de la dinámica de conquista y matrimonio, etc. En la primera capa, y en la capa puesta encima en algún momento del siglo XVII, la definición territorial del señorío de Tututepec basado en los límites, pero ya no hay ninguna narrativa, ninguna explicación de dónde vienen eventuales uniones personales, simplemente la definición territorial, la unión territorial expresada a través de lo que se llama un mapa escrito, encima una narrativa que es representación de la unión personal. En un solo documento, los dos mundos representados. Y claro, en ese mismo momento en que ese documento se presenta en 1717, en los valles centrales tenemos ese documento de Papalucla, donde tenemos una larga sobrevivencia de esas dos tensiones. Muy complicado y muy interesante. Es el pueblo de Papalucla con su iglesia, el territorio con sus cruces, ¿no?, de los linderos, aquí la línea. Pero lo curioso es que los que caminan por el lindero es Bicietau, el guerrero misterioso que nació del cerro ahí de Dainzú, ¿cómo se llama? Ese que está en Maclusochit, nace ese Bicietau y va, ahí están sus guerreros ya al pie del cerro, y van después caminando los linderos. O sea, en la reconstrucción del siglo XVIII se incorporó otra vez una cierta narrativa del tipo prehispánico, pero ahorita, como diciendo, ese fue el héroe que estableció nuestros linderos, aplicando esa narrativa tipo prehispánica al establecimiento de lo que obviamente es un elemento colonial. Bueno, tomé 15 minutos más de una hora, pero es un tema complicado, tuve que cortar por varias esquinas aquí para presentarlo, pero lo que quiero insistir es que cuando trabajamos mapas del siglo XVI, aunque sean pictográficos y aunque se ven de lo más tradicional como el lienzo de Zacatepec, tenemos que tener mucho cuidado porque ese rectángulo de los linderos de Zacatepec no parece ser parte del discurso prehispánico, que obviamente la narrativa de cómo llegaron los mixtecos a la cuenca de Zacatepec sí lo era, pero parece ser una muy inteligente y lista combinación de una narrativa de tipo prehispánica, como sabemos que hubo muchos, combinado con esa nueva versión o visión de la comunidad definido a través de la unión territorial. Pues muchas gracias, y ese tema supongo que sí tiene una y otra pregunta como consecuencia. Muchas gracias.